Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy, por fin, vamos a hablar de uno de los asuntos que hemos merodeado en otras ediciones, pero no teníamos la pieza clave para poder tratarlo en profundidad como se merece. El asunto es la oligarquía, y sobre ello y sobre muchas otras cosas que él tenga bien hablar con nosotros, contaremos hoy con don Dalmacio Negro. Él es doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho y Filosofía y profesor de Fundamentos de la Filosofía y Filosofía de la Historia y catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas en la Universidad Complutense, entre otras cosas. Además es autor de diferentes libros, entre ellos uno titulado La ley de hierro de la oligarquía. Y sobre esto, en principio, ha venido hoy a hablar con nosotros Dalmacio Negro. Muy buenas, Dalmacio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Pues bien, me encuentro bien. Con la posibilidad de andar cómodamente, de conectar comunetas, pues estoy bien. Muy No me bien, nos puedo quejar. alegramos. Pues si te parece, háblanos un poco sobre tu idea que desarrollaste en este libro y a partir de ahí, entre nosotros, te vamos a intentar sacar un poco más de punta. Pues la idea es que todo gobierno es inevitablemente oligárquico, siempre. Eso no quiere decir oligárquico y además añadiré una cosa, monárquico. Monárquico no en el sentido habitual de la palabra de monarquía hereditaria, sino monárquico porque es siempre uno el que decide, que a lo mejor no es por ejemplo el presidente de la República o el rey, sino algún consejero que le dice lo que tiene que hacer, pero siempre hay unidad de decisión, cuando hay decisiones políticas, en el caso de la política. Ocurre todo, ocurre en una reunión de una sociedad anónima, pues el presidente es el que decide, pero a lo mejor, después de oír a todos los demás, a lo mejor, y se me suele decir, depende de la personalidad del presidente, claro, decide según alguno que está allí sentado y que ha dicho, no, pues a mí me parece que es así, y entonces coge esa hoja de idea. La decisión es siempre personal e intransferible, todos estamos decidiendo continuamente, pero el gobierno es oligárquico. Yo lo ejemplificaría con una frase, citando de memoria, claro, de David Hume, en un tratado precioso que es de los primeros principios del gobierno, que son 3 o 4 páginas nada más. Depende de la edición, bueno, edición se puede, pero 3 o 4 páginas de edición normal. Y que dice, pone el ejemplo del sultán de Egipto, que entonces, cuando él escribía, el sultán de Egipto era algo así como el Stalin de la época, o el Mao Zedong, o Hitler, o algo por el estilo. Y dice que el sultán de Egipto no puede hacer nada sin sus genízaros. Si los genízaros no le obedecen, él no puede hacer nada. Es decir, que siempre hay una oligarquía que está respaldando inmediatamente al titular del poder, sea quien sea una república en el sentido habitual, sea una monarquía en el sentido habitual, sea que el gobierno aristocrático, hay la distinción clásica, monarquía, aristocracia, democracia, pero la aristocracia pues sería alguien que dentro de la aristocracia es el que más destaca, como era, por ejemplo, en la Edad Media, los reyes eran dentro de la oligarquía, dentro de la aristocracia, de los señores feudales, pues era uno que destacaba el juramento, por ejemplo, en la corona de Aragón. Cuando juraba el rey, recordad, señor, recordad que todos somos iguales que vos y que vos, cito de memoria, y que vos sois rey porque lo queremos nosotros. O sea que siempre depende de ello. Luego hay otro aspecto que es el régimen. El régimen es ahí una oligarquía mayor, pero que está compuesta por diversos intereses económicos, jurídicos,
afectivos, de todo tipo, sociales, bueno, intereses sociales, que están contentos con ese régimen, con esa oligarquía y que le apoyan. Y luego la masa que hay detrás, el pueblo, podríamos decir, esto es una distinción formal, claro, el pueblo que es el que acepta ese régimen y le sigue. Entonces, todo gobierno es siempre oligárquico, sea como se llame, sea monarquía, sea aristocracia, sea democracia, sea parlamentario, sea no parlamentario, sea lo que sea, todo régimen. Stalin dependía de sus guardias de corps y luego debajo tenía el régimen, que era toda la nomenclatura, ya muy extensa, hay que pensar que lo que era Rusia, y luego tenía el pueblo que estaba sujeto a Stalin, que se apoyaba en el régimen, que era la nomenclatura, y en la guardia de corps, que era la que le protegía. Eh, yo, en cierta manera, no tiene más misterio, pero sí, en cuanto a la oligarquía, espero que se me haya entendido. Lo que pasa es que luego viene el problema, que eso ocurre a partir de la Revolución Francesa. ¿Qué es el motor de la historia? Porque claro, es toda organización política, orden político, hay un movimiento. El movimiento ese es histórico. Pero, qué es lo que ocurre? Que la historia, como decía Maquiavelo, es la historia de la lucha entre oligarquías. Esa oligarquía, todo pasa, llega un momento en que si permanece mucho tiempo en el poder, acaba corrompiéndose. Un ejemplo es lo que tenemos ahora, las oligarquías europeas, que son un producto todavía de la Segunda Guerra Mundial, que están resistiendo ya a panza arriba, se aferran a cualquier cosa, pero que todavía están ahí presentes. Es decir, se van sucediendo, tal, se pueden convertir hasta casi en castas, se habla de casta política, no hay casta, es un concepto más bien biológico, pero bueno, se puede decir casta política, pero siempre que se entienda que no es lo mismo que la oligarquía. Es ya la casta política, es ya la oligarquía degenerada, pero que retiene el poder, cosa más fácil que los simples gobiernos, que en el Estado, porque el Estado es un aparato que cuando se instala en la oligarquía para desalojar el poder es mucho más difícil, lo decía Hobbes, contra el gobierno oligárquico, en el Estado no cabe el derecho de resistencia, salvo que sea tan flojo o que la oligarquía esté tan degradada, él no hablaba de estos términos, salvo que esté tan degradada ya, tan corrompida que ya no resista y un embate de la oligarquía que surge siempre para sustituirle y que se supone que al principio lo hace bien, pues aunque sea revolucionaria, porque toda oligarquía revolucionaria conquista el poder, pero inmediatamente se convierte en conservadora de sí misma. Si lo hace suficientemente bien o tiene muy bien amarrado el poder, sobre todo con el aparato este que se llama el Estado. Recordemos que Marx lo vio bastante bien. Digo Marx, no es solo Marx, pero Marx, que es el más de moda, el más conocido, pues era antiestatista, porque se daba cuenta, sin decirlo, porque nunca se metía en ello, sin decirlo, se daba cuenta de que con el Estado se crea ahí un poder, que el Estado es un artificio, no es una forma política natural, que es uno de mis caballos de batalla, que hablamos del Estado chino del año 5000 antes de Cristo, no, los 5000, o del Estado egipcio, hablando, o la ciudad-estado entre los griegos. Eso es completamente falso. Allí no hay Estado. El Estado es una forma política artificial, mientras que el gobierno es una forma política natural, donde hay una reunión de personas, hay alguien que dice, que sin quererlo, pues lo vemos en la vida cotidiana. Normalmente pues hay uno que parece que es el que lleva la batuta, el que sin quererlo, siempre hay alguien que manda. En una pareja de novios siempre hay alguien que manda. Que aparentemente suele ser el chico porque tiene el poder, pero en realidad es la mujer que es la que tiene la autoridad. Es el tema de autoridad y poder. En nuestra cultura occidental, eh, esto tiene que ver con que es peculiar. La política tal como se concibe hoy nace en Grecia, no fuera de Grecia. Nace en Grecia.
porque es una política, ellos conciben la política para la libertad, para poder moverse, decía Aristóteles, a voluntad dentro de la polis. Eh, Nace en Grecia. Es una libertad muy limitada, libertad exterior, que luego los romanos ampliaron. La libertad romana es más amplia porque son los ciudadanos. En fin, además hay un problema ahí de que la polis es una sociedad muy arcaica. Platón, Aristóteles, etcétera, escriben todavía una sociedad muy arcaica, muy mítica, muy vinculada al mito, mientras que Roma es una ciudad de campesinos. Es el lugar porque las ciudades se forman en torno al témenos, la palabra griega, el templo. Se forman en torno al templo, que suele estar situado en el más alto, el lugar más Atenas, por ejemplo, donde está todavía la Acrópolis, los restos de la Acrópolis, que es un lugar alto desde donde se domina todo el mundo, lo que le rodea. Y desde allí la diosa Atenea, en el caso de Atenas, protege a la ciudad. Lo que hay alrededor es el Laos, el pueblo que no es sagrado, porque el templo es un lugar sagrado. Lo otro es el lugar del Laos, del pueblo, de lo laico, que lo laico viene de ahí. Pero en la cultura occidental aparece la Iglesia, que es una institución, sin eso no se entiende nada. Es una institución única y singular. Única y singular porque ella es la titular de la autoritas. El poder viene de Dios, se dice, pero eso es porque la Iglesia es la custodia del poder. Y la Iglesia tiene la autoritas y el gobierno tiene la potestas. La potestad, no, también la Iglesia tiene la potestad para el interior, para su organización, etcétera. La autoridad es la potestad. En una pareja, esto se ve muy bien, mencionaba antes la pareja de novios. El poder lo tiene el novio. La autoridad normalmente la tiene la mujer. Si discute una pareja, ¿qué película van a ir? Acaban yendo a donde quiere la mujer, no donde quiere el hombre. Lo sabrán ustedes por experiencias, supongo, de sobra. No hace falta que lo explique más. La mujer es la que tiene la autoritas, pero en las relaciones estas matrimoniales, de noviazgo, matrimoniales, en la familia, la que tiene... esto se ve hasta en los pueblos, países musulmanes. Yo he conocido gente en países musulmanes, que mujeres, Marruecos concretamente, que sí, que si son campesinos, el marido, hace tiempo ya que no voy por allí, a lo mejor está cambiado, pero el marido iba adelante, andando, perdón, iba montado en el borrico, tranquilamente, llevaban a lo mejor a y una carga, y la mujer detrás, con algo en la cabeza, donde pudiera arrastrando lo que pensaba. Pero al llegar, al traspasar el umbral de la casa, cambiaban las zonas, allí mataba a la mujer. Es decir, con autoridad, que es distinto a mandar con autoridad, que matar como eso explica muy bien Álvaro Dors, por ejemplo. Pero eso quiere decir que siempre hay un oligarca, siempre hay alguien que manda y alguien que obedece. En la política siempre hay alguien que manda y obedece. En la anarquía es cuando son varios los que quieren mandar, o muchos los que quieren mandar, que es cuando se destruye la forma política. Pero si no hay motivo de conflicto, los gobiernos se rigen por el derecho, igual que el Estado. Lo que pasa es que el derecho del Estado, lo que se llama el derecho del Estado, ya no es propiamente derecho. Hoy en día ya el derecho prácticamente ha desaparecido. Es legislación. Porque es el derecho que hace el Estado, que hoy invade todo, lo legisla el Estado, mientras que el derecho es previo. El derecho nace de la tierra y lo explicaba muy bien Carl Smith en un artículo, Justísima Telus, la tierra, el derecho nace de la tierra, es lo que se llama, en otros términos, el derecho natural, que procede de la naturaleza, porque son las reglas del orden establecidas a las que se tiene que obedecer continuamente. La oligarquía, volviendo al tema principal, la oligarquía existe siempre. Es falso que ningún gobierno sea oligárquico. Luego, puede llamarse aristocrático mientras gobierne para el común, gobierna también para sí, en su favor, pero hay un consenso porque el gobierno este oligárquico
gobierna el gobierno feudal antes de corromperse. Los feudales eran gente que protegía a sus súbditos, sus servidumbres, sus súbditos, depende de los casos o de los momentos. Luego ya fue degenerando como todo y luego dio paso a las formas modernas en las que aparece justamente el Estado para acabar con los poderes feudales. Pero siempre hay una oligarquía. Luis XIV, que es el ejemplo de monarca absoluto, que se suele citar, dependía lo explica Elías Norbert Elias, lo explica bastante bien en un libro que la sociedad cortesana. La sociedad cortesana es la que sustituye a la aristocracia. Es la aristocracia sometida, pero que sirve al rey, pero que apoya al rey, etcétera, etcétera. Yo creo que eso respondería en principio a la pregunta que me has hecho. Sí, con esto tenemos suficiente para poder seguir sacándole punta y llevarlo a la actualidad, quizá la situación en España. Para eso estoy yo, Miguel Pérez de Lema, conduciendo el tráfico, y tenemos en el Comité Central a Gonzalo G. Carrascal. Buenas, Gonzalo. Abre el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, en fin, muchas gracias a todos nuestros oyentes y en particular y en concreto hoy a nuestro ilustre y eximio invitado, el señor Dalmacio Negro, que estamos muy gustosos de poder contar con su presencia y desde luego que el tema que va a tratar, por la naturaleza misma de este y también por la recurrencia con la que tratamos también de un modo de soslayo siempre esta temática, creo que va a ser del máximo interés. Bueno, pues venga, tú mismo, Gonzalo. Bueno, Primera pues pregunta. yo comenzaría preguntando, Dalmacio, dado que todo gobierno tiene una naturaleza esencialmente oligárquica, preguntaría, ¿por qué las naciones son en ese caso tan distintas? Es decir, ¿qué es lo que hace cualitativamente distinto la naturaleza de las distintas oligarquías que, digamos, que rigen el designio legislativo y gubernativo de un Estado para hacer que los países sean tan netamente diferentes unos a otros? A lo mejor no en espacios demasiado alejados. Quiero decir, ¿qué es lo que hace que la naturaleza del tejido legislativo y económico de Francia sea tan ajeno al tejido español o de cualquier otro? ¿Qué es la esencia que diferencia lo cualitativo entre las oligarquías? La historia. El hombre es fundamentalmente un ser histórico, como decía Ortega, y es la historia la que va a configurar las naciones. Y las configura como la geografía, que se suele olvidar muchas veces. La geografía es determinante. España es la nación más antigua de Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está muy bien configurada. Los Pirineos es casi una península, es una península de Europa, podríamos decir. Entonces, esto la separa. Hay un obstáculo que es transitable por varios puntos, en tiempos también. Ahora es más transitable todavía, incluso por el aire, por la aviación. Ahora no hay ese problema. Pero es eso que son no fronteras, porque con el Estado sí hay fronteras, pero sin el Estado no hay fronteras, son límites, los límites romanos. El límite romano no era una frontera en el sentido que decimos hoy. Era un río, era una montaña, era una llanura, podía ser un lago, podía ser cualquier elemento. La geopolítica ahí determina. Luego viene, pues, que diversos pueblos tienen diversas lenguas. También la lengua cuenta también, aunque no es lo fundamental en contra de lo que quieren hoy ciertos separatistas, la lengua en el motivo de suyo. Rusia, hay un montón de lenguas allí incontables, y sin embargo es Rusia. En Alemania hay muchos lenguajes. Cada pueblo, yo, por razones familiares, pues, a 3 kilómetros de mi pueblo, del pueblo de mi mujer, pues hablaba un dialecto distinto. En alemán se dice, yo me quedé un poco, no, me di cuenta de eso cuando eh, me chocó, porque yo hablaba de kartoffel, que es patata, pero oí hablar Grumpirne, y yo no sabía qué era aquello, Grumpirne. Sí, me sonaba una pera
una pera básica, pero humilde, pera. Y no sabía qué era. Y es que allí le llaman peras del suelo, de la tierra. El Grun significa ya tierra. A 3 kilómetros teníamos además parientes, de mi mujer, que nos veíamos con frecuencia, hablaba muchas veces de un pera hasta que yo pregunté por qué eso de hundirle. Y me dijeron, no, es de cartón. Bueno, pues en España, no digamos, en España, pues ahora mismo, hay el gallego, el andaluz, el catalán, que tiene la misma raíz, salvo los vascos, que es una excepcionalidad, que no es motivo tampoco de separatismo en absoluto, pero hay cierto lenguaje, ahora quieren hacer en en esta disparate o locura que está ocurriendo en España, pues quieren hacer, he visto hoy, el castuero, me parece que es el castuero, que es el Castuvo. castruo, Castuvo. castuvo, castuvo, gracias, que es por lo visto el dialecto extremeño, cosa que yo no sé cómo están ahora las cosas, pero antes había ahí en otros dos pueblos, que algunos se llaman gallegos, que hablaban el gallego todavía, un dialecto gallego, bueno, esto ya es incidental, pero eh, quiere decir que sí hay modalidades, el castellano mismo tiene muchas modalidades, no digamos ya las modalidades americanas, que son generalmente más antiguas que el castellano, que el castellano actual, son de la conquista, del origen de la conquista. Y así en todos los lugares, siempre hay esas pequeñas diferencias, pero por ejemplo en Europa la diferencia cultural, que es la cultura, lo decisivo, el idioma no determina la cultura, influye, pero la cultura europea es la misma, es la misma. Un alemán es tan europeo como puede ser un español. Y un francés lo mismo, y un italiano lo mismo. Hasta un ruso es también español. ¿Por qué? Porque lo determinante es el etos. El etos, que es una palabra griega, que, bueno, se puede decir la moralidad colectiva, pero yo creo que se entiende mejor como etos. Hegel hablaba de ello en el sistema de electricidad, por ejemplo, que es un libro clave para entender qué es el etos. El etos, pues son las costumbres colectivas por las que se guía la comunidad, independientes de las costumbres, de la conducta individual. En Grecia mismo, la palabra ethos con circunflejo significa esto, la moralidad colectiva, mientras que con un acento, epsilon, y además en vez de conecta con eh, con el chino y acento significa el carácter individual. El ethos es el carácter de los pueblos, que lo da las costumbres comunes, aunque hay esas variaciones. Dentro de España hay un ethos común, pero luego, pues sí hay esas variaciones, pero que no afectan sustancialmente, que son los andaluces, tienen su ethos, por decirlo así, en Andalucía, perdón la expresión, los oyentes, pero en Andalucía, pues decirle a alguien hijo de puta es una expresión cariñosa. Fuera de Andalucía, o era por lo menos. En Andalucía, pues sí, pero fuera de Andalucía es un insulto terrible. Bueno, son modalidades. En Italia no digamos la diferencia que hay. En Alemania eso es mucho más pronunciado porque porque hubo muchos estadículos que venían de la Edad Media hasta que unificó Alemania misma. Ya quedaban pocos. Pero antes empezó Napoleón uniendo la Confederación, formando la Confederación del Rin, etc. Bueno, es un problema de historia que nos llevaría un poco lejos. El ethos es lo que caracteriza a cada pueblo y no cabe duda de que hay un ethos europeo. Eso es por eso, hay un ethos europeo, sí, hay una diferencia de idioma, pero la moralidad colectiva más o menos es, o debería ser, porque estamos en un momento de crisis en que se destruye el ethos, se destruye todo, ahora viene de Norteamérica, que es todo esto, la ideología es woke, ya nadie sabe lo que está bien y lo que está mal. Bueno, es otro problema distinto, es una época del nihilismo. Yo estoy convencido que lo que está ocurriendo hoy es el triunfo del nihilismo. Los gobiernos son hoy nihilistas, prácticamente todos. Su política es nihilista.
su política respecto a las costumbres, al ethos, a la religión, que la están destruyendo. Aunque no lo digan, pero la están destruyendo. Ergo, entiendo, Dalmacio, que por tanto la oligarquía está tendiendo a descomponer los principios morales de la sociedad a la cual se supone, de la cual extraen realmente todos sus excedentes. Y eso es porque ha aparecido la ideología. La ideología es una palabra que puso en circulación Carlos Marx, aunque viene de un francés de Steve de Tracy, que tenía que publicó un libro, Elevando Ideología, con un subtítulo mucho más largo, en tiempos de Napoleón, y la palabra la popularizó además Napoleón, porque estos eran reformistas, eran ilustrados, los ilustrados estos de la famosa ilustración, una época que no existió como época, existió un momento que es el momento ilustrado, pero no justifica llamarlo época, ni edad, ni nada por el estilo, y apareció allí esta idea de la ideología basado en el sensismo, de que las ideas se forman a través de los sentidos, Locke, etcétera, etcétera, influyen ahí, el empirismo inglés, y no solo el empirismo inglés, sino la misma evolución de la cultura europea. O sea, aparece esto del sensismo. Entonces, por eso decían que respecto a la educación, contra la educación, educar para, como las ideas se forman a través de los sentidos, para educar a la gente, para conseguir la sociedad perfecta. Bueno, estos importunaban a Napoleón, haciéndole recomendaciones de lo que tenía que hacer o no, y Napoleón, una vez estaba harto de ellos, y una vez dijo, es ideólogo, no quería verles más, que lo dejaran en paz. Tenía razón, yo creo. Y la ideología ha aparecido como sustituto de la religión. La ideología es hoy la que crea el consenso, porque el consenso básico en todas las culturas, civilizaciones, etcétera, naciones y demás, nace de la religión. Porque la religión en sí misma implica la creencia en algo que no está presente, la creencia en algo que hay más allá, sobre lo cual se pone uno de acuerdo según la religión que sea, pues una budista, la nuestra, en Occidente, es la cristiana, protestantes, católicos, etcétera, la ortodoxia, pero es la cristiana y hay un ethos porque es la que fija la moralidad, porque la religión fija la moralidad, define que la moralidad, que la religión y la moral, la Edad Media, que era una época religiosa, la moral, sí, había la palabra moralis, pero para designar lo que se refiere a la acción práctica, simplemente pues el inmoral pues era el que no cumplía con los preceptos, mandamientos de la Iglesia, toda la media, pero no sé, la moral aparece con el Estado también, aparece en un lugar destacado, porque el Estado quiere crear su moral. Recuerden los oyentes que Hobbes habla de que el Estado tiene que tener una religión, la religión civil, lo que se llama la religión civil, es decir, fijar unas pautas de moralidad según quiere el Estado. Entonces la historia de Europa, desde que aparece el Estado, ha sido distinta. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de Pierre Manant, que explica esto muy bien. Dice que Europa, la gran constructora de Europa ha sido la Iglesia, y que toda la respuesta y toda la política posterior no son más que respuestas a los problemas planteados por la Iglesia, a favor o en contra de la Iglesia. Es decir, que yo diría que la cultura europea y por extensión la que pues, se debería llamarse la cristiandad más bien que Occidente, hay un teólogo norteamericano católico, que a mí me interesa mucho porque es un hombre muy claro, William Kavanaugh, que hay algunos libros por ahí traducidos, que dice que en realidad debería hablarse de cristiandad, no de Occidente, porque quedan entonces fuera, por ejemplo, es una designación geográfica nada más, quedan fuera Australia, quedan fuera Filipinas, quedan fuera otros países que no son propiamente Occidente, en sentido geográfico. Debería hablarse de la cristiandad. Bueno,
Pues aquí hay un ethos común en toda la cristiandad, que evidentemente no es igual del ethos que podemos entender todos fácilmente, el ethos chino, o el ethos indio, o el ethos países africanos, o el ethos maometano, etcétera, que geográficamente, por ejemplo, el Islam sería también Occidente, por lo menos la parte del norte de África, lo que da al Mediterráneo. Pero eso, decir si el Islam forma parte de Occidente, le chocaría a mucha gente. Es que la palabra Occidente, todos nos entendemos. Una cosa es el uso de las palabras, que sirve para entenderse. Incluso cuando se habla de Occidente se sobreentiende que incluye Australia, todo eso. Pero el contexto es la cristiandad, la religión que ha fijado el ethos. El ethos, que luego cada pueblo tiene su propio ethos, pero hay un ethos común a la cristiandad. Un australiano, por decirlo más remoto, para nosotros, un australiano pues participa de nuestro ethos. Hombre, tiene modalidades particulares, probablemente, pero y además hay más protestantes, también católicos. Bueno, se modifica algo el ethos, pero no es lo sustancial. El sustancial es el mismo. El ethos es la clave de las culturas y las civilizaciones. Y es la clave de las naciones. Hay un ethos francés, hay un ethos español, hay un ethos alemán, pero bajo el ethos común europeo, que incluye también el ethos de eso que debería llamarse la cristiandad. Y esa matización francesa, inglesa, alemana, española, ¿qué es aquello que lo configura? En esos, yo lo resumiría en esos particulares de cada nación, que contribuyen también a ello, el idioma, la geografía interna, etcétera, también contribuyen a ello. Lo pregunto más que nada porque al final la ética no es más que la pregunta de qué hacer con la vida. Y a la postre lo que uno se plantea es aquel que gobierna rige el destino y la vida de aquellos que son gobernados. Por tanto, la oligarquía, en cierto modo, son los que modulan y establecen las pautas Exacto. con que la sociedad al final gestiona su tiempo de vida de un modo concreto y, por supuesto, siempre en provecho de las élites que definen precisamente cuáles son las líneas de conducta que son admisibles desde la perspectiva del poder que sostienen. Por tanto, eso es lo que quiero preguntarles. ¿Cuál es el elemento que realmente matiza el hecho de que en España tengamos una estructura económica en la cual parece ser que ya la búsqueda de una excelencia para intentar generar un mayor aporte de productividad ha dejado y ha caído para intentar realmente obtener y dar lugar pues, a un marco laboral, por ejemplo, en el que hay una mayor precariedad porque los sueldos son más bajos, en razón a que hay una menor productividad y en razón a que a la postre se va hacia, por ejemplo, un sistema educativo de más baja calidad y de menor contenido. Eso no es necesariamente fruto solamente de un elemento estructural como el paisaje. Tiene que haber a la postre un elemento de oportunidad histórica que se está gestando en razón a unos intereses particulares de clase. ¿O no es así? Sí, exacto. Exacto, porque hay dos, yo diría que hay, vamos, lo explico bastante bien si lo aprendo. Hay tres grandes aparejadores, que son la religión, la política y el derecho. La religión, que es la que fija el ethos. La política, teóricamente, se adapta al ethos fijado por la religión. Y luego el derecho. El derecho es el que garantiza el orden normal, el orden político. Es decir, el orden jurídico es el que garantiza el orden político, que para que funcione con normalidad, normalmente, para que la conducta sea normal. Eso lo fija el derecho. El derecho obedece al ethos y normalmente y se ajusta a él. Por ejemplo, el derecho empezó la distinción que hay, porque eso ya es retrotraer el momento actual, que es un momento extraordinario, es la mayor crisis probablemente que ha tenido Occidente o la cristiandad desde el punto de vista del ethos o de la moralidad colectiva, porque la moralidad de la conducta no tiene gran importancia en sí mismo la moralidad, la moral, pero esto cambió radicalmente con la Revolución Francesa. Recuerden que el año cero
Yo lo menciono siempre porque me parece simbólico, sintomático, me parece, como dicen los sociólogos, un indicador decisivo. La Revolución Francesa se produjo en el año 1789. Aparecieron grupos que eran los jacobinos, y los jacobinos pues decretaron que el año cero de la nueva historia, tenía que ser el año 1789, que es el año de la Revolución. Luego, como eran muy legalistas, porque sabía, el uso es un ejemplo, porque se había potenciado el valor de la ley, no del derecho, sino de la ley, se había potenciado esto y por escrúpulos legalistas se proclamó que el año 1979 era el comienzo de la nueva historia, en 1792, 2 años más tarde. Pero, ¿eso qué significa? Significa que con la Revolución Francesa hay un corte que es liquidar todo el pasado, liquidar todas las tradiciones, porque la tradición es lo que configura el sentido común, lo que configura la tradición viva, no la tradición muerta. No es lo mismo las tradiciones muertas que se van olvidando, que van pasando, que a lo mejor vuelven otra vez, reaparecen esas ideas. Eso lo habían estudiado Menéndez Pidal y otros en España en torno a la Reconquista, como de pronto, pasados siglos, aparecen instituciones incluso que son más o menos las visigodas. Nadie sabe por qué, sino que reaparece ahí el inconsciente colectivo, no memoria colectiva, porque eso es otra cosa. La memoria colectiva no existe, es una invención ideológica, pero ¿qué ocurre? Que entonces, a partir de ahí, se impone la ideología, a partir de la Revolución Francesa. La ideología empieza a desplazar a la religión. La ideología es la que pretende fijar el ethos de los pueblos, mientras que antes lo fijaba la religión. Porque es verdad que en la edad moderna aparece ya una distinción que es lo público y lo privado. Lo público y lo privado no tenían ningún sentido hasta entonces. En Roma sí se habla de derecho privado y derecho público, pero el derecho público, la definición de Ulpiano, por ejemplo, y otros juristas romanos, en lo público es lo que mira al interés común, no lo público, cuidado, común, porque la palabra público en latín significaba común, debido a las características de Roma. En Roma es una idea de campesinos, ¿pero por qué? Porque los campesinos, por una serie de circunstancias históricas que se explica con el mito de Rómulo y Remo, etcétera, los campesinos, pues de alrededor de donde está situada Roma, pues edifican allí un templo que es el templo común. Y entonces Roma, la URSS, se convierte en el centro de su vida en aquellos tiempos, porque es donde está el templo, donde van, etcétera, etcétera, de manera que a diferencia de la polis griega, que está todavía en el mundo mítico, los romanos empiezan a salir del mito. Los griegos eran ciudadanos, esto que parece muy remoto, pero tiene mucho que ver con todo esto. Los romanos, los griegos, pertenecían a la polis, a la ciudad, eran como miembros, como células de la ciudad, dentro de su ciudad. Eran completamente el mayor castigo que había en Roma, en Grecia, era el ostracismo, expulsar a alguien de la polis. En cambio, en Roma esto no es así, porque en Roma no son los ciudadanos una partícula, una célula, o como queramos llamarle, de la URSS, de la ciudad, sino al revés. La URSS es propiedad de los campesinos, de las familias, las padres familias, y es el jefe de las familias, de las gentes. Es propiedad de ellos, que es la inversa, es completamente distinto. Por eso el origen de Europa, bueno, los historiadores, cualquiera de ellos, Ranke, cualquiera hoy
lo dice, hay por ahí un libro muy interesante que vuelve sobre el tema, que ha despertado gran atención y que tiene mucho mérito, a mi entender, de Remy Braga, la vía romana. Europa es la vía romana, porque Roma, bueno, es otro problema, vamos a dejarlo, no. El caso es que Europa nace en Roma, no nace en Grecia. Lo decía ya, lo había anticipado Ranke, el padre de los historiadores, en el siglo XIX, que decía que Roma, perdón, si no es por los romanos que asimilan la cultura griega, Roma, Grecia sería para nosotros, tendría ahora sería para nosotros algo así como Egipto o algo por el estilo en la antigüedad. Sí, una cultura que está ahí, pero son los romanos los que se apropian la cultura griega y la transmiten y va a ser una de las bases de nuestra cultura y nuestra civilización. Hoy día los egiptólogos están reformando eso. Por ejemplo, Jan Assmann, que es un egiptólogo muy conocido, no, es que más conozco yo, por lo menos, pero además es muy conocido y muy respetado. Jan Assmann dice que no, que Grecia debe muchas cosas, incluso la política, se la debe al descubrimiento de la política, se lo debe a los egipcios, a la medicina egipcia, a la cultura egipcia, etcétera. Probablemente tiene razón, porque la concepción de la política occidental es farmacológica, es decir, farmacéutica, medicinal. La política la piensan ellos, lo piensan los griegos, para curar las enfermedades de la polis. Cuando la polis, que lo consideraban como un ser vivo, cuando la polis está enferma, la política aparece para remediarlo, para apaciguar los conflictos, para mantener el equilibrio, en definitiva, de un cuerpo sano. La medicina hipocrática está detrás de la concepción griega de la política, que es la nuestra, con toda la evolución que ha tenido y eso. Pero la política griega es la nuestra y esta idea no se encuentra en ninguna otra cultura. En otras culturas la política es cratológica, siempre. En otras culturas el que tiene el poder manda. Bueno, sí, equilibra y tal las fuerzas, pero aquí está concebida únicamente para mantener el equilibrio entre las fuerzas sociales, que no haya conflicto, neutralizar en cierta manera el conflicto, porque además, y por eso es política para la libertad, porque es para neutralizar el conflicto, no para eliminarlo, como aparece en las tiranías o en otros regímenes de otro tipo. Se trata simplemente de equilibrar las fuerzas sociales, no de eliminar la libertad, porque la libertad es el origen de todos los conflictos. No es no es que no es que el conflicto venga por, no, es la libertad. Y, lo explica muy bien esto que yo creo que eh, que cada vez está teniendo más influencia Remy Braga, perdón, eh, René Girard, que habla de la violencia mimética, de que que la violencia surge porque cada uno tiende a imitar lo que tiene el otro y a querer lo que tiene el otro. Incluso llega a decir en algún sitio que el 10º mandamiento es justamente contra la violencia mimética. La violencia mimética que la clausura, bueno, el chivo expiatorio, que lo clausura, queda clausurado, no clausurado, pero vamos, empieza a clausurarse con el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el último chivo expiatorio. Sigue siendo había chivos expiatorios, pero que sería el último probablemente. Vamos, el que se inicia la desmitificación, la lucha contra los chivos expiatorios, hasta que haya chivos expiatorios. Bien, esta, esta, esta política, perdón, es que me ha surgido aquí una cosa en el ordenador que no me deja ver, ha salido el McAfee que me avisa de que está todo bien. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por eso se explica que, volviendo al tema, la oligarquía, lo que decía luego Maquiavelo, porque la política
no tiene una gran influencia en toda la Edad Media, apenas en tratados de política, porque es el derecho lo que rige todo. Y se habla de teología política, pero en la Edad Media lo que hay es una teología jurídica. Dios, creador, ha creado el mundo con unas reglas, y porque no crea, hay una distinción que se atribuye a, ¿cómo se llama? Pedro Damián, siglo XIII, no, siglo XI. Se atribuye a él, que es el primero que habla de ello, y que en Dios hay dos formas de poder. La potencia de absoluta, Dios pues es la que crea de la nada, y la potente, que esto tiene más importancia, independientemente de que se sea creyente o no se sea creyente. Es así, o sea, se ha creído así durante mucho tiempo. La potencia absoluta, que Dios crea de la nada, porque justamente ahora estamos en una época del nihilismo. Si tienes interés, y no tenga interés mencionarlo luego, lo anunciaba Nietzsche, esta época, y y que también, pero crea el mundo no de potencia absoluta, sino esta distinción de Damián de potencia ordinata. Entonces el derecho, el hombre, hay unas reglas que son las reglas que impone Dios a la naturaleza, que luego en lo que se refiere al hombre va a dar lugar al derecho natural, cosa que hoy no existe. Existe el positivismo jurídico en todas partes, por una serie de razones que son quizá sea razonable que exista a cierto punto, etcétera, pero es así. Esto cambia naturalmente todo. Y la Revolución Francesa es en cierta manera una contrarrevolución. Contrarrevolución contra el cristianismo, que es la mayor revolución, lo decía un agnóstico como Croce, por ejemplo, o lo decía, bueno, lo decía mucha gente, Nietzsche mismo. Nietzsche cuando dice de Christentum, un ves liberte, trastrueca todos los valores. El cristianismo trastrueca todos los valores. Es decir, todo aquello por lo que se regía antes la humanidad. Es un mundo aparte, desde este punto de vista. Y esto, la Revolución Francesa quiere desecharlo y quiere volver a iniciar una nueva historia en que el hombre es dueño de sus destinos, una historia atea, en que el hombre es dueño de sus destinos. Bueno, luego vino, todos conocemos el proceso histórico, vuelve, no vuelve, tal. Napoleón restauró la relación con la Iglesia, hubo otros momentos. Pero una cosa, Dalmacio, en el mundo post-revolucionario francés, como es precisamente aquel en el que habitamos, en el que, por supuesto, como bien decía, la religión cristiana bebe en muchísimos aspectos de la propia imaginería, incluso de los propios mitos y religiones de Kemet, de lo que llamamos Egipto, en el que la política se sentaba sobre una moral, sobre la conservación de lo que llamaban en Egipto el Ma'at, que no es sino el equilibrio o el orden universal de las cosas. Sí. Pasamos de una política basada y fundamentada en una moral a una política basada en un principio de ideología. Pero dentro de ese marco común histórico postrevolucionario francés, nos damos cuenta de que la calidad del tipo con que las formas de Estado se desarrollan y los tipos de sociedades que éstas alumbran son distintas. Y eso es netamente, ¿cómo decir?, fruto de algún tipo de caracterización que distingue a las sociedades dentro de ese marco histórico común. ¿Qué es lo que lleva a que un español y un francés deseen, ambicionen y operen bajo principios, criterios y, digamos que, incentivos distintos? Porque Yo obviamente me voy a sumar a tu pregunta Por y favor. la voy a ampliar ligeramente para que No, conteste tanto como Dalmacio. quieras. Y es una referencia que yo creo que hemos hecho ya alguna vez, que es la historia de España de Pierre Vilar. Lógicamente, al de hacer la historia de España, pues la relaciona con Europa, pero trata de buscar aspectos únicos o distintivos. Y entre todos los que encuentra, él destaca uno que es justamente
que las diferentes oligarquías que ha habido en la historia de España nunca han estado al servicio del común o de la idea de nación, nunca, o en general no, casi nunca, y sin embargo han tenido el propósito de usar a los demás en su beneficio, y que eso es lo que, según él, le diferencia, sobre todo en la época contemporánea, de las el resto de grandes naciones de Europa que sí prosperaron más rápidamente que España. No sé si todo esto, enlazando con lo que estaba contando Gonzalo, puede tener algún sentido o no, o se equivocaba Pierre Vilar. Bueno, es que detrás de Pierre Vilar está la metodología marxista, las clases, la lucha de clases, que es completamente falsa. Clases han existido y existirán siempre. En el tiempo de Platón, recuerden que él veía los problemas de la polis, que es una época ya de que la polis empieza a entrar en decadencia, como una lucha entre ricos y pobres. Eso siempre ha existido, ricos y pobres. Y es decir, se abre clases. La clase, incluso hay clases intermedias, etcétera, pero la clase como elemento político no. El problema político son las oligarquías, que son las que favorecen una clase o no. Las oligarquías, ¿cómo se forman? No son necesariamente oligarquías de clase. Las oligarquías revolucionarias, esto lo decía muy bien Donoso Cortés, las dirigen, las fomentan aristócratas, él decía aristócratas, generalmente gentes opulentas. La economía no produce ningún revolucionario. La crisis económica, no. La gente que estaba sufriendo bajo una crisis económica tiene bastante con procurar sobrevivir. Eso es completamente falso. Las oligarquías se mueven por ideas. Todas pretenden realizar el bien común. En España es verdad, pero además yo creo que es una generalización. Una generalización debida a una dinastía que ha sido nefasta para España, que es la de los Borbones. Con la dinastía de los Borbones empieza la decadencia, auténtica decadencia de España. A finales del siglo XIX, del siglo XVII, por el pobre Carlos III, Carlos II, que era un enfermo, ¿no? Que no debía haber reinado, pero bueno, la concepción monárquica pues tiene que ser el hijo y tal. Bien. Ahí parece que alguien pensó en algún momento que fuera Juan de Austria, pero era ilegítimo y bueno, entonces parece que incluso económicamente parece que se estaba rehaciendo. Luego vino la guerra de sucesión de los Borbones, pero no es lo de menos que sean los Borbones, es que los Borbones traen consigo una concepción estatal que es la francesa. En Francia es donde se ha construido más seriamente el Estado, centralización a todo coste, incluso centralización de la lengua, centralización de todo, las academias, por ejemplo, la Junta Richelieu, que es el gran constructor del Estado francés, aunque luego la gloria se la lleve Luis XIV, o bueno, no se la lleva, entonces recordé que es Richelieu el que lo construyó. Ahí hay un problema histórico. Había tres países en la Edad Media que avanzaban hacia el Estado. Es que todo esto hay que explicarlo en torno al Estado, el Estado y los conflictos con la Iglesia. A partir del siglo, en las guerras de los 100 años, poco a poco empieza a formarse ya el Estado, en el caso de Francia, por ejemplo, en el año, no recuerdo el año exactamente, 1300 y pico, no me acuerdo, aparecen, por ejemplo, los impuestos, que es algo puramente estatal. Los impuestos, como la palabra indica, es algo que se impone. Antes, recordemos las cortes castellanas medievales, Francia también los estamentos, Inglaterra, etcétera,
pues los reyes llamaban a los nobles, que eran generalmente luego a los burgueses, cuando empezó la burguesía, a las cortes o a los parlamentos o a las dietas, a lo que fuera, para pedir recursos, justificándolo a cambio de ciertas concesiones, a lo mejor incluso títulos nobiliarios a gente enriquecida, etcétera, y eran consentidos. La idea de representación que aparece ahí por representantes del pueblo, que el pueblo depende de la época, es un pueblo, primero serían siervos la mayoría, había libres también, pero siervos, etcétera. Luego va aumentando la gente que es libre, que tiene su propia modo de vida, y aparece el impuesto, que es una característica del Estado. Precisamente Peter Sloterdijk, que es uno de los autores, para mi gusto, más interesantes ahora de Alemania. No sé qué le pasa, porque hace tiempo que no, desde que le quitaron un programa que tenía en la televisión, porque era demasiado, que era políticamente incorrecto. Entonces, en la CDF, me parece, tenía un programa. Ahora no escribe, que yo sepa, no escribe mucho ni interviene mucho. Pero tiene algunos escritos diciendo, hablando de esto, de que había que volver al sistema originario y que pagar los impuestos, que los impuestos sean voluntarios, que eso que nos parece una barbaridad, pero no, ha sido muchas veces así, con lo cual se le quita el carácter de impuesto. Bueno, hay por ahí dos cosas traducidas, que las he hecho yo traducir además, los artículos de él, y que luego me parece que lo han publicado también en otro sitio, que lo explica. Es anecdótico. El Estado se va formando a causa de las guerras de los 100 años en Francia y en Inglaterra, porque hay que concentrar recursos para la guerra, hay que buscar impuestos, que se ponen los impuestos para poder mantener los ejércitos. No había ejército todavía. Los guerreros franceses se van formando también la idea del ejército, claro. El ejército no ha existido siempre, tampoco, hablando de los ejércitos de Alejandro Magno, si nos entendemos, pero aquello no era el ejército. El ejército empieza como un instrumento de los estados, más o menos permanente. Empieza cuando hay dinero para poder mantener soldados. Empieza como ejércitos, como ahora se quiere hacer, pagados, pero ahora utilizo el carácter. La palabra soldado viene de soldi. Soldi era una moneda italiana con la que se pagaba, pues eso, a los soldados. En la época del Renacimiento. Entonces Inglaterra, debido a la guerra de los 100 años, Francia, debido también a la guerra de los 100 años, y España, debido a la Reconquista, habían avanzado hacia el Estado, que implica estructuras políticas permanentes, implica ya la formación, que está tarde en formarse todavía, de un estamento nuevo, que es el de los políticos. Ni en Roma, ni en Grecia, ni en ningún sitio había los políticos, el estamento de los políticos, que llamamos la clase política, que es la que refleja la oligarquía, la que une las fuerzas de la oligarquía. Entonces no había. En Castilla por razón de la Reconquista. Hay por ahí un libro que lo he explicado yo en inglés, no me acuerdo cómo se llama, ni el título del libro, bueno. Lo he explicado yo. Eso es lo que habían avanzado mucho hacia el Estado, por razón de que se crean estructuras permanentes de poder. En Castilla, por una razón obvia, si había una raza musulmana, no se podía llamar a los, por decirlo así, a los representantes del pueblo, es decir, miren ustedes, denme tanto dinero para combatir esto, o consientan ustedes en ayudarme, o algo así, para ir con... No, había que responder rápido. Una de las formas de responder era mantener castillos, por eso se llama Castilla, por la cantidad de castillos que hay, que eran todos posiciones fronterizas para protegerse frente al musulmán. Son estructuras permanentes, se va creando algo parecido al Estado. Y curiosamente es España
el primer país, la primera nación, gran nación, que con Fernando el Católico, que es el modelo de Maquiavelo, que se constituye como un Estado, pero un Estado muy endeble, basado en la unión dinástica entre Castilla y Aragón, siguiendo un modelo mediterráneo, y esta forma estatal desaparece pronto, primero porque España se convierte en una forma completamente distinta del Estado, que es en un imperio, aunque no se llamó nunca así. Descubrimiento de América, piensen ustedes, piensen los que oyen, que es España se hace con América, y para hacerse con América se hace con dos grandes imperios, el imperio maya y el imperio inca y el imperio azteca. Eran dos imperios, y luego organiza un poco sus virreinatos, etcétera, que son estas estructuras originarias. España se convierte en un imperio. El imperio es completamente distinto. El imperio admite dentro de ella estados, si queremos llamarles así, tribus, provincias, regiones, religiones, etcétera, etcétera, mucho más fácilmente que un estado. En cambio, bien, España era más avanzada, pero en Francia empiezan a copiar el modelo español, curiosamente. Y mientras en España se estanca el Estado hacia 1610, lo fijaba mi maestro Díaz del Corral, don Luis Díaz del Corral, que es aceptado en general, que yo sepa, más o menos esta fecha. Las fechas siempre son, bueno, como unas marcas, porque en la historia sí, aparece este año, bueno, este año puede haber nacido tal, pero hay este acontecimiento, sí, pero no, 1789. Pero siempre los procesos son generalmente lentos, van concurriendo multitud de causas. Pero España, Francia imita a España y allí se construye un Estado. El Estado es un orden territorial cerrado, con lo cual empieza a cambiar la estructura europea. Donde hay un Estado, allí donde domina está cerrado. Y aparece un derecho distinto del common law, todavía que permanece en Inglaterra y en Norteamérica. El derecho común. No había privado ni público. El derecho era lo común. Bueno, que no se refería a lo mejor a cuestiones de la monarquía, como del monarca o del señor que fuera, y otros no se referían, pero generalmente era derecho privado todo, derecho privado. Con el Estado aparece una fuerza, Hobbes es muy claro, en esto es el que ha creado la teoría del Estado, y la teoría del Estado sigue siendo sustancialmente la suya. Aparece el Estado y aparece ya lo público, que se distingue de lo privado. Lo público en la Edad Media era lo eclesiástico, no tanto la Iglesia como más bien lo relacionado con la religión. La religión, que había, por cierto, 3 religiones, aunque entonces no se llamaba religiones, la palabra religión, como la entendemos hoy, es una consecuencia del protestantismo. Consecuencia del protestantismo, porque cuando aparecen las confesiones protestantes, pues aparece el problema de distinguir una de las otras, y entonces se dice que es de confesión anglicana, de confesión calvinista, de confesión luterana, de confesión católica, de confesión ortodoxa, la que sea, de confesión musulmana, o de lo que sea. Bueno, y entonces aparece, para no decir confesión, se dice religión, que antes significaba solo una palabra, que yo suelo poner el ejemplo de la poesía esta de Lope de Vega, no, de Calderón. La milicia es una religión de hombres honrados. Es decir, la adhesión a ciertas instituciones, a ciertas pautas de conducta, eso es la religión. En la Edad Media se hablaba de la ley de Dios, perdón, la ley de Cristo, la ley de Mahoma y la ley de Moisés. Judíos, cristianos,
maometanos y judíos, y los demás eran paganos. Esto empieza a diferenciarse ya con el Estado. El Estado tiene que introducir, como decía Hobbes y mencioné antes, una religión civil. Una especie de culto al Estado, si queremos decirlo así. Que es lo que garantiza que legitima las leyes del Estado. Porque el Estado empieza a hacer sus propias leyes, que ya no son el derecho. Hay la famosísima frase de Hobbes: autoritas non veritas facit legem, o también otra versión, habet legislatione. La autoridad, no la verdad, es la causa de la ley, la razón de la ley, no la verdad. Autoritas non veritas, con lo cual la autoritas, que era de la Iglesia, que la autoritas se fundaba en la verdad de Cristo, la verdad religiosa. Ahora es la autoridad del Estado, que ya no es exactamente la religiosa, aunque Hobbes todavía decía que el Estado era un Deus mortalis bajo el Deus immortalis. Lo decía, y probablemente hasta era, no se sabe bien, era creyente, incluso en el círculo del padre Mersenne, al cual acudía con frecuencia muchas veces. Siempre que podía se escapaba de Inglaterra, escapaba, no es que escapase, algo así también con intención de escaparse, pero quiere decir que se pasaba a París, estaba allí y iba al círculo del padre Mersenne, donde, con tertulia del padre Mersenne, donde todas esas cosas me gustaba ir allí, porque discutía con Descartes durante la noche, se pasaban, por lo visto, se pasaban noches enteras discutiendo, entre otras razones porque Hobbes pensaba que él era mejor matemático que Descartes, y resulta que no lo era, por lo menos según los entendidos. Yo no puedo opinar sobre eso. Era mejor matemático Descartes que él, pero él pensaba que era el mejor, y bueno, se pasaban discutiendo noches enteras, y muchos contertulios al círculo del padre Mersenne, pues católico, decían que seguramente se iba a convertir al catolicismo. Efectivamente no ocurrió. Bueno, quiero decir que con el Estado aparece un aparato artificial que empieza a disputar la primacía a la Iglesia. No solo la potestad, sino la autoridad. La potestad, la Iglesia la reconocía, porque la religión cristiana es además la única que separa lo laico de lo sagrado. Lo separa, pero no, sería mejor, los distingue. Hay el ámbito de lo laico, que pertenece al poder temporal. Hay el ámbito de lo sacro, que pertenece al poder espiritual, la Iglesia y el Estado. Y esta distinción en la que la Iglesia mantenía la autoridad, se acaba con el Estado. Henri Pirenne, que era un gran historiador holandés, belga, muy amigo, por cierto, de Ortega, que hizo traducir algunas de sus obras. Hay una muy interesante todavía, no recuerdo el título exacto, que me parece que lo han reeditado por ahí en algún sitio. Decía en otra obra, en esta no, decía en otra obra una historia que tiene historia de la Edad Media hasta nuestros días. Dice que la historia de la Edad Media, esto es muy interesante para entender lo que ocurre hoy, si no se lo entiende bien, y porque esto lo que ocurre es una consecuencia de ello. Decía que hasta el siglo XVI la historia de Europa había sido la historia de la Iglesia, es decir, que la síntesis era la historia de la Iglesia. Pero desde el siglo XVI la historia había empezado a ser la historia del Estado. El Estado va ganando poderes, va ganando fuerza, va atribuyendo la autoridad. Un proceso muy lento. Hasta la Revolución Francesa, todos los estados si son católicos, son católicos, si son protestantes, son protestantes. No, la moral y todo eso, aunque esto empieza con el protestantismo, es cuando se afirma el Estado, porque el protestantismo separa la razón y la fe. Entonces, en los países protestantes, en Alemania,
En Alemania los historiadores lo explican muy claramente. En Alemania los príncipes tenían la multiplicidad de estados que había 300 antes de la paz de Westfalia, estados, estadículos, señoríos, obispados, etcétera, que funcionaban como estados, como soberanos. Entonces, allí tenían el problema, por ejemplo, en un obispado. Pues si era un obispado, pues sí, la religión católica, se explicaba en los seminarios la teología católica. Ahí generalmente no había el problema, pero en los protestantes, ¿qué pasaba? En los seminarios, aunque había tolerancia, que con eso, con el protestantismo, aparece el problema de la tolerancia, que no había existido jamás nunca. La tolerancia en la Edad Media no existía. Cada uno, había la ley de Cristo, la ley, con tal de que cada uno se mantuviera dentro de sus límites. No pasaban musulmanes en España, podían casarse libremente por la religión musulmana, con musulmanas normalmente, claro. Los católicos se morían hijos católicos, había matrimonios incluso reales. Algunas de Ramán se casó con alguna princesa castellana y también algún rey castellano, aragonés, se casó con princesas musulmanas, supongo que se competirían, no lo sé. Ya no lo sé, no había problema de tolerancia. Podía haber conflictos, como el conflicto entre el Islam y el cristianismo, que es el permanente, porque además detrás de ese conflicto había otra idea, que era la de la pérdida de España. Había que reconquistar España. Esto es un concepto que tienen muy presente todos los reyes castellanos, aragoneses, toda la península. Todo eso, ¿cómo se consolida después en términos de una oligarquía que ha acabado definiendo lo que somos? Quiero decir, Francia tiene a día de hoy en su agenda en el Elíseo una agenda 2030 de reindustrialización que hace que tengan vista en 10 años a modificar completamente lo que es la concepción económica y social de la República. En España, el debate público no entra en ningún caso ni por asomo a modificar el statu quo de la forma con que la economía, que a fin de cuentas es cuanto es y cuanto hace que somos, pueda ser modificado en lo más mínimo. Por tanto, ¿dónde se encuentra realmente eso que hace que somos lo que no son otros y que otros sean muy distintos de nosotros? Porque Sí. está claro que hay algo por ahí que hace que los intereses no sean los mismos. Sí, vamos a ver, es que porque tiendo a desviarme, y que habíamos empezado hablando de la dinastía borbónica y luego me he ido a... Bueno, la dinastía borbónica primero en España, es decir, la historia de España ha sido desde 1700 la historia de la dinastía borbónica. La dinastía borbónica, primero, introduce la idea estatal francesa que no existía en España. España no era un estado, era un imperio. Y la prueba es que en Francia no había provincias, sino colonias. Los territorios exteriores, como Estados Unidos, el territorio cerrado, eran colonias y siguen siéndolo, mientras que en España eran provincias. Todavía el Sáhara y Guinea eran provincias bajo el mandato del general Franco. Por eso el lío que hay ahora del Gali y este señor que ha venido por aquí, que parece que tiene el documento todavía de identidad español, etc. Bueno, entonces esto, recuerden que cada 2 reinados aparece una república. Y después vino la dictadura de Franco por la guerra civil y aquí se crea otra oligarquía, que Franco tenía su oligarquía, ¿no? Era un dictador, ahí se decidía él, las cuestiones fundamentales, era un dictador, tenía su oligarquía, tenía su régimen, era un régimen además, porque había orden, y luego viene con la monarquía un sistema, más bien que un orden, porque desde entonces estamos en un proceso revolucionario, en el sentido en que hablaba del revolucionarismo
Gilles Moreau y también en parte Raymond Aron, en el sentido de ese revolucionarismo, que es la revolución permanente de Trotsky, porque se crea aquí una oligarquía exprofeso para sostener la monarquía. Entonces la monarquía basada en la división de la nación. En las autonomías. La autonomía no tiene. La autonomía, si es autonomía, bueno, pues sí, siempre hay autonomías en cualquier régimen, por muy tiránico que sea, o por muy dictatorial que sea, siempre hay autonomías, porque hay territorio. Hombre, si es muy grande, si es evidentemente grande la nación o el país. Pero aquí se inventan que es una especie de estadículos, es una feudalización. Se feudalizó el Estado para crear oligarquías, porque cuantas más oligarquías innecesarias, y cuanto más innecesarias sean, más apoyan el sistema establecido. Bueno, todos sabemos a dónde nos ha llevado y sigue mandando una oligarquía que no, que la nación le tiene sin cuidado. Las discusiones en las cortes, como lo vemos cuando se discuten allí, son cada uno barre para sí, los partidos. Esto es la ley de la oligarquía de Mitchell, la ley de la oligarquía, pero descarada, más descarada. España es un ejemplo de cómo la oligarquía manda descaradamente. Oligarquía que está garantizada por la monarquía, que es el nudo gordiano. Si alguien cortara ese nudo gordiano, pues no sé lo que pasaría. Pero entonces el ethos social está siendo destruido por los intereses particulares de las oligarquías emergentes que, según usted comenta, la monarquía garantiza. Pero entonces, en este caso, ¿una república garantizaría la configuración de un nuevo orden oligárquico que pudiese crear un ethos más constructivo? Eso estaría por ver. Además, según qué república también, claro. Porque puede ser una república, pues diríamos, como la francesa, aunque está muy destruida, o la alemana, o la italiana, o yo qué sé. Lo ideal sería, ninguna de ellas es presidencialista, diría una república presidencialista. Pero claro, aquí no hay ni líderes, ni presidentes, ni nada. Aquí está destruido todo. No hay líderes. Estamos viendo estos movimientos que llaman populismo. En España no hay ningún movimiento populista. Dicen que Vox, no. Vox es una reacción, no es un movimiento populista. Es una reacción que puede llamarse populista, pero no es como la alternativa la alemana, no es como los Silesiones en Francia, el partido este que parece que quiere hacer ahora, no, todavía no tiene partido, Semur, etcétera. No, es más, hay un libro de Chantal del Sol muy interesante sobre populismos que dice que en España claramente no hay populismo. El único populismo sería el populismo de Podemos, que está bastante desprestigiado, que tiene mucho poder y todavía le vota mucha gente, pero que es un populismo que es para hacerse ricos ellos. Como ocurre hoy con todas esas ideologías de izquierda, generalmente la idea es hacerse ricos. Y en España no lo hay porque está todo atado y bien atado. Es un régimen, todos los estados hoy europeos son totalitarios liberales. Como decía Spyman, y hoy dice ya mucha gente, Bukowski, que es que era un ruso exiliado, disidente, Vladimir Bukowski, decía cuando se dio cuenta de lo que ocurría en Europa, allá por el año 2000, que Europa es la nueva URSS. La nueva URSS, hay una nomenclatura, la Unión Europea, nomenclatura inmensa, etc. Bueno, pues igual aquí, en España. También la nomenclatura aquí es inmensísima. Ningún país europeo tiene, proporcionalmente a su población, tiene 3 millones y pico de funcionarios, interinos y no interinos, que además ahora, para crear clientelas, el gobierno quiere hacer. El problema de España es un problema de locos y de analfabetos, el actual. No hay quien ponga orden, no hay nada, es disparatado todo esto. Ahora mismo con la energía atómica, pues resulta que Francia, los verdes, vamos, los demás países europeos, después
en Alemania, después de la locura también de la Merkel, de satisfacer a los ecologistas, liquidando todas las centrales atómicas. Parece que hay un acuerdo de que la energía atómica ahora dicen que es verde. Bueno, ni es verde ni deja de serlo. Bueno, pero, sin embargo, en España, lo habréis visto vosotros, bueno, todos ustedes, lo habrán visto últimamente, la señora ministra del ramo, que se llama Rivera, dice que no, que hay que ir a la energía verde, que hay que desmantelar todas las centrales y no construir una más. Cuando España llegó a ser, además, el séptimo país séptimo país en energía atómica. Pero eso tenderá, como cualquier otra cosa en medios, a crear una corriente de opinión acorde a los intereses de la oligarquía reinante Exactamente. en España. Piensen ustedes la cantidad. En política hay que pensar mal. Decía Carl Schmitt, que por eso se le ha criticado mucho, que en política hay que pensar que el hombre es un ser antropológicamente malo. Él no lo creía así, él era católico además, sino que es bueno, pero corrompido por el pecado. Pero que en política es así. Y yo, pensando como Carl Schmitt, pues creo que todo se debe a comisiones y cosas por el estilo. Porque aquí se ha llegado ya a un punto, eh, tenemos ahora mismo el gobierno que hay, que ya empezó, González fue un poco más discreto, pero ya lo inició, porque estaba quizá al inicio. Pero ya con Zapatero, ministros y ministras increíbles, y no solo ministros, gente analfabeta o gente, y ahora se está el gobierno, yo no sé si son. Yo no creo que sean resentidos, ya nada. Son tontos, no saben nada, son inútiles. Pero en ese caso, ¿cuál sería el propósito que la oligarquía nacional tiene en ese caso? ¿Hacia dónde nos Enriquecerse, encaminamos? enriquecerse, nada más. Están arruinando la nación para mantener sus comisiones o mantener sus caprichos. Puede haber algunos también que piensen, yo no digo que no haya socialistas y peperos, que los hay, gente muy honrada y gente muy seria que creen hacer algo. No, eso no. En las generalizaciones no. Generalizar es una manera de exagerar necesaria para entenderse, pero no. Los hay, pero vamos, un personaje como el presidente que tenemos, que no hace más que mentir, tampoco te dice una cosa como la otra, que no se sabe nada, a dónde va, y luego la tropa de que se rodea, que hay por lo visto hasta conflictos de delitos, y Pero que son directores generales. Es que una cosa, Dalmacio, pero si se puede las, tratar. si las élites oligárquicas buscan el beneficio, que lo buscan toda élite oligarca busca el No, beneficio, cuidado, no necesariamente. Las oligarquías se afirman. Yo creo lo de Maquiavelo, y además la historia lo demuestra. La historia es una lucha de oligarquías, pero la oligarquía que derriba a la anterior la derriba porque la otra está ya suficientemente corrompida o quien derriba. Surge otra oligarquía, la oligarquía se forma sin quererlo. Alguien que se irrita, que está indignado, que empieza contra que hay que derribarlo. Luego, eso sí, cuando se instala, al instalarse, normalmente, pues tiende a hacer las cosas mejor, a operar para el bien común, pero todo el mundo tiene padres, hijos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, amigos, y acaba corrompiéndose. Pero es que la política, quien piense que hay una forma política pura, que hay teóricamente sí, cuidado, formalmente sí, pero no, nunca en la realidad humana nada es proverbio eso, nada es verdad ni es mentira, todo depende, exagerando, del cristal con que se mira. No, siempre habrá corruptela, siempre habrá. Pero una cosa es cuando la corrupción es controlable por los jueces. Y otra cosa es cuando la corrupción ya no lo controla nadie. Y en España hemos visto que aquí se ha instalado un sistema de corrupción. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Estamos en un sistema de corrupción, no hay otra cosa. Y una corrupción que arrastra con todo, que están arruinando a la nación, no solo en la cuestión de la energía, sino en muchas cosas más.
Están arruinando, han arruinado el campo, lo están arruinando, lo quieren arruinar, parece que la moda es arruinarlo, y ahora se inventa, no sé, y está subordinado a la política. ¿Qué es lo que ocurre a partir de la Revolución Francesa? Que entonces el Estado ahí se afirmó ya como soberano, porque lo que distingue al Estado es la soberanía. La soberanía, que no es más que una traslación, que eso te quería ir yo antes, pero lo que pasa es que me desbarro luego. La soberanía es la summa potestas papalis. La traslada Juan Bodino en el siglo XVI al Estado para acabar con la guerra civil, que esa es la razón de ser del Estado. Hobbes inventa esto para acabar con la guerra civil. Bueno, pues ahora tenemos unas guerras civiles que son culture wars, dicen los norteamericanos, las luchas culturales. De momento no son guerras, pero belicosas. Son de cultura, ¿no? Porque está cambiando también todo la cultura, se trata de cambiar la cultura. Pero detrás del cambio de la cultura, pues hay minorías que quieren enriquecerse. Todo esto es la cultura woke. En el fondo, no es más que una cultura de resentidos. Ya lo momento hoy. El resentimiento, que ya lo decía Michael Ocean, en la época moderna, al aparecer el estamento de los políticos, se meten ahí también muchos resentidos. Entonces ya eso hace que vayan cambiando un poco las cosas. El resentimiento es una fuerza feroz. Y entonces ahora, pues, ¿qué diga? Pues estamos en un momento en que mandan resentidos, mandan estúpidos, que es lo peor que puede ocurrir, porque el malvado hace todas las maldades que quiera hasta que consigue su objetivo. Cuando consigue su objetivo, que eso ocurre en las oligarquías, cuando se instala en el poder, a lo mejor es un malvado, pero cuando consigue ya lo que quiere, mandar, que la vanidad es muy importante en política, cuidado, no son las de ser ricos, la vanidad, decía Hobbes, la vanidad es la clave de que hay que entender la política a través de la vanidad de los políticos. Cuando se hace rico el malvado, o si es que busca la riqueza, cuando tiene ya el poder, o cuando puede presumir de ser el primero, el segundo, el tercero, lo que sea, pues entonces ya procura hacerlo bien para establecerse, se hace conservador y procura hacerlo bien. Pero si es tonto, no. El éxito le hace creerse que es muy listo y sigue haciendo tonterías hasta el final. Y en España, desgraciadamente, lo que mandan son, no creo que no exagero, eso ya es un lugar común, mandan una porción de tontos. Aparte que vayan a enriquecerse, porque el tonto al mismo tiempo, eso de pillar comisiones o de ser rico, pues le viene bien. Pero estamos en manos de tontos y como no hay ninguna institución que lo corte, la Iglesia está plegada completamente al poder, que podía ser una institución relativa porque perdió fuerza, porque ella misma ha ido perdiendo fuerza, porque no ha sabido entender el problema del Estado. El ejército, pues no sé, no lo sé, no veo yo solución aquí. Yo es que no veo solución. Estamos en manos de tontos y si hay elecciones es posible que la gente vuelva a votar a los tontos. Porque además lo que ocurre es que la gente normal, si se da cuenta de lo que está pasando, pues se retira y no vota. Dice, ¿para qué votar a este partido, al otro? Si son iguales, lo estamos viendo el PP y el PSOE, el cambalache que han hecho ahora con el Tribunal Constitucional, cambalache ahí. Simplemente, pues el consenso, lo que se ha establecido es lo que llamaba Antonio García Trevijano, que es un gran pensador político, que era muy amigo mío, es el consenso político. El consenso es lo que se establece en la monarquía, un consenso político que es distinto del consenso social. Todo pueblo es pueblo porque hay un consenso social, hay un etos común, hay un consenso. Lo que decía el consenso lo que decía Cicero, llamaba Cicero el consenso omnium. Pero sobre este se ha superpuesto un consenso político, las oligarquías políticas, que forman una sola oligarquía, pero son varias. Esto proviene, es una secuela en parte
de la guerra, de la última guerra, porque a lo que aboca es al estado de partidos, que se dice estado de partidos, pero yo diría que ya sería mejor decir el estado de los partidos, que este aparece en Alemania después de la guerra. En parte formalizado por los norteamericanos, impulsados por los norteamericanos, por razones además comprensibles, porque se trataba de ganar, estaba el enfrentamiento con la Unión Soviética, entonces había que formar en Alemania, etc. Bueno, la ley de Bonn viene a consagrar el Tribunal Supremo alemán, consagra el estado de partidos, y esto es lo que tenemos aquí, que es una oligarquía completamente degenerada, porque los políticos iniciales todavía, con todos sus defectos, pues bueno, todavía venían de otro, pero ahora ya esta gente, Zapatero o los que hay, están educados ya en el sistema. Es un sistema que cada gobierno hace su ley de educación cada vez peor. No sé, yo la situación de España no le veo salida. Bueno, vamos a esperar que entre todos se la encontremos. De momento, lo que sí hemos encontrado es salida al programa de hoy, porque hemos pasado ampliamente la hora que teníamos pensada. Esa es la suerte que hemos tenido. Esta grabación quedará en YouTube para que pueda repasarse para siempre, porque Dalmacio nos ha explicado la oligarquía desde todos los puntos de vista posibles, desde su primer origen hasta el día de hoy. Siempre, Dalmacio, hacemos lo que llamamos el minuto de gloria, que es que nosotros, cada uno en un minuto, te vamos a dar las gracias y hacer una pequeña reflexión sobre lo que tú has comentado, y después te vamos a dejar un último turno de palabra, pero esta vez te voy a pedir que seas un poquito más breve. Sí, ya advertí que entiendo, que entiendo las direcciones. Bueno, Gonzalo, tu Hay que minuto de cortar. gloria. Bueno, pues en principio, por Gonzalo supuesto, también algunas veces. darle, por supuesto, las gracias a que el dibujo panorámico que nos has ofrecido de la realidad oligárquica ha sido realmente magnífica. En todo caso, sí me quedaría mejor con la pregunta de hasta dónde puede aguantar realmente un régimen antes de tornar y modificarse necesariamente en razón a esas oligarquías degeneradas, pero tal vez para otro programa. Sí, eso será ya en otro capítulo. Yo, por mi parte, por Un supuesto, le misterio. doy las gracias a Dalmacio por haber estado hoy con nosotros. Es tanta la información que este programa hay que escucharlo más de una vez y tomar apuntes. Y me quedo quizá con la parte que yo puedo, no sé si decir entender, pero incluso opinar, que es la parte final. Me ha interesado mucho esta parte en la que ha dicho que hemos llegado a una situación en la que hemos empezado a ser gobernados por lo que quizás sea justo lo contrario de la de la aristocracia, que en principio podría ser el régimen ideal, es decir, en lugar del régimen de los mejores, el Perdón, régimen de los peores, los más Leptocracia. tontos. Sí, Leptocracia. cleptocracia, no, pero que a Es lo una que yo forma de iba, gloria. que lo podríamos llamar lo contrario de la aristocracia, que es el gobierno de los peores. El gobierno, como tú has dicho Sí, sí. bien, de los menos inteligentes, a veces incluso menos preparados, y sobre todo me ha alarmado, porque creo que esa puede ser la clave, gobierno de personas resentidas que no les importa destruir la nación porque con ello llevan a cabo el sometimiento de los demás, y cuanto más destruida es la nación, está la nación, y más atornillado está ese grupo en el poder, más se garantiza que va a seguir estando ahí. Pero por otra parte creo que por leyes físicas, que yo no conozco bien, pero Gonzalo, que es ingeniero, pues quizá nos lo podría explicar, toda acción tiene una reacción, y quizá en algún momento seamos entre todos capaces de volver a cierta cordura. Y con esto te damos la palabra, Dalmacio, y dinos lo que tú quieras de lo que te ha parecido esta charla. Pues en primer lugar, que yo no soy pesimista, tampoco soy optimista. Me considero liberal, no en el sentido que corre hoy,
que creo que es lo que corresponde a la cultura, la civilización europea es la única liberal que ha existido. Liberal en el sentido propio de la palabra liberal, que es una palabra española, por cierto, y que tiene que ver con la virtud de la liberalidad, en el sentido, la virtud aristocrática. Liberalismo es aristocrático, porque se junta el liberalismo auténtico, no el que pasa por ahí, por liberalismo, ni neoliberalismo, ni nada de eso. Y decir que yo no soy pesimista ni optimista, yo creo que las cosas, pues, el hombre es un ser histórico y en la historia hay retrocesos, hay avances, y yo espero que España de esta salga de una vez del marasmo en que está desde hace unos siglos, no sé cómo, pero y que además tiene un horizonte que es Hispanoamérica, América hispana. Es un horizonte que aquí no se cuida, que se maltrata, que lo cuidaba un poco, lo empezó a cuidarlo el régimen de Franco, pero luego se ha malbaratado todo, incluso culturalmente, en todos los sentidos. Pero yo creo que España, el porvenir de España, creo que es positivo el porvenir. Ahora, yo no soy profeta, o sea que tampoco. Es lo que yo, quizá es más mi deseo que lo que pueda ocurrir. Bueno, pues con esta palabra de esperanza nos vamos a quedar mucho más reconfortados. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Dalmacio, y hasta siempre. A vosotros. Muchas gracias, Dalmacio. Un abrazo fuerte. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.